Bien, vamos a cambiar de tema. 9:41, el gobierno está analizando la posibilidad de desarrollar los próximos comicios de abril en 2 jornadas, con el fin de descomprimir el proceso debido al gran número de candidatos. La idea ha generado distintas opiniones en el mundo político y queremos conocer la opinión a esta hora del presidente del PPD y candidato presidencial por el partido, Heraldo Muñoz. ¿Cómo está, Heraldo? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué le parece la idea, Heraldo, que ha propuesto el gobierno, o por lo menos que va entregando ya algunos lineamientos para el 11 de abril? Bueno, a mí me parece que hay que estar abiertos a cualquier sugerencia que maximice la participación y la seguridad sanitaria en las elecciones del 11 de abril. Recordemos que son varias elecciones las que vamos a enfrentar el 11 de abril, la elección de los concejales, de los alcaldes, de los constituyentes, algo absolutamente inédito en nuestra historia, y también de los gobernadores regionales. De modo que vamos a tener algunas papeletas grandes y que muchas personas quizás van a tomarse un poco más de tiempo, y agreguemos a eso la distancia social que tenemos que mantener pese al avance de la vacunación. Vamos a estar todavía en una situación de pandemia, entonces todas las propuestas que se hagan para maximizar la participación y tener los resguardos adecuados a mí me parecen bien. Ahora, de las distintas alternativas hay algunas que me gustan más que otras. Por ejemplo, eso le quería preguntar ya cómo se lleva a cabo, porque ya cuando se habla de voto adelantado por una parte, quieren separar esta idea de la propuesta del gobierno. Por otro lado, la seguridad también se había planteado en las elecciones del año pasado, ¿no? Entonces, ¿cuál es la que le acomoda o por lo menos se conecta más con las ideas del PPD? Bueno, a mí me gusta mucho más la idea del voto adelantado, del voto anticipado, es decir, que algunas personas puedan votar anticipadamente, a diferencia de una votación en 2 días. ¿Por qué? Porque en Chile tenemos una larga tradición, como sabemos, de votar en un solo día y tener los resultados al mismo día. Entonces, yo me temo que una situación de votación en 2 días, quizás el CERVEL no esté preparado para hacerlo, y sin embargo el voto anticipado, si se logra legislar al respecto y ya hay algo adelantado en el Parlamento, podría ser una posibilidad que exploremos. De todas maneras, a mi juicio, hay que tener 2 cosas bien importantes. Primero, un incremento de los locales de votación, como ocurrió para el plebiscito. Yo creo que eso también descomprime. Y lo segundo es tomar todas las medidas de resguardo sanitario, distancia social, obligación de mascarilla, alcohol gel, etcétera. Todo aquello que ya vimos durante el plebiscito del 25 de octubre pasado. Entonces, me parece que esas medidas de todas maneras son un mínimo. Pero agreguémosles a eso, ya sea la votación a 2 días, como digo, tengo algunas dudas por la tradición nuestra de votar en un solo día y tener los resultados la misma noche. Pero el voto anticipado a mí me parece algo que tenemos que explorar, y ojalá estemos con los tiempos adecuados para poder implementarlo. Es que eso le quería preguntar, porque una es tener adelantado una idea en el Parlamento, por ejemplo, de cómo se puede avanzar en un voto anticipado, y lo otro es llevarlo a cabo en menos de 2 meses, con la logística que esto también requiere cuando no tenemos todavía una cultura de este tipo de votación. Bueno, ahí la clave es el CERVEL. El CERVEL tiene que dar la señal de que es posible. Aparentemente el gobierno ha estado conversando con el CERVEL, de modo que no es algo absolutamente imposible de implementar. Todo aquello que ayude a la participación, yo creo que tenemos que estar absolutamente abiertos a que eso ocurra, particularmente por las características de lo que vamos a enfrentar el 11 de abril. Son 4 elecciones al mismo tiempo. Y como hay muchos independientes que van por fuera de las listas de los partidos, vamos a tener papeletas muy grandes en algunos casos, en algunos distritos, y eso es un desafío para cualquier persona. Pensemos en un adulto mayor, pero no solo los adultos mayores, cualquier persona, digamos, se va a enfrentar de repente una papeleta con muchos nombres, y seguramente va a tomar un poco más de tiempo del usual. De modo que tenemos que pensar en eso para
evitar largas líneas, largas filas fuera de los recintos y evitar los riesgos de contagio. Así que todo lo que ayude en el sentido de la seguridad sanitaria, por un lado, y la participación, hay que estar abierto, y yo en eso al gobierno le digo, estamos disponibles para conversar y conversar con nuestros parlamentarios para ojalá encontrar la mejor fórmula. En cuanto a la otra fórmula, que son 2 jornadas, Heraldo, ¿cuáles son las principales aprehensiones? ¿Tiene que ver con un tema logístico de financiamiento quizás y de seguridad? ¿Por dónde cree usted que eso ha sido como rechazado desde lo que se planteó el año pasado para el plebiscito? Bueno, a ver, yo recuerdo que entre las dudas que existían al respecto era ¿qué pasa con el resguardo de los votos del primer día? ¿Quién resguarda esos votos? Y segundo, ¿qué pasa con la tradición del país? Que se vota un día sábado, digamos, y la gente va a querer saber, bueno, ¿cuáles son los resultados? Porque yo fui a votar, quiero saber qué es lo que pasó. Y la respuesta va a ser no, este es el primer día, vamos a tener un segundo día de votación y recién ahí se van a conocer los resultados. Entonces, yo creo que en primer lugar una falta de costumbre y una fuerte tradición, por un lado, y segundo el resguardo de los votos en locales de votación. Claro, uno puede pensar en un local de votación en Santiago Centro, quizás no va a haber problema, pero ¿qué pasa con un local de votación en un sector rural apartado o en lugares donde hay menos resguardo de las Fuerzas Armadas? Hay que ponerse en todos los escenarios. Entonces, por eso que el voto anticipado parece ser mejor que la votación en 2 días. Pero yo no me cierro a la posibilidad de una votación en 2 días. Hay que conversarlo, hay que dialogarlo. Ahora que en marzo vuelven los parlamentarios, vuelve el periodo legislativo, el gobierno debiera avanzar en conversaciones informales. Y espero entonces que encontremos la mejor solución, como digo, para maximizar la participación con el debido resguardo a la población desde el punto de vista sanitario. Pero de todas maneras creo que hay que pensar en expandir los locales de votación como ocurrió durante el plebiscito pasado. Heraldo, en otro tema lo quiero llevar al tema de las vacunas. Como presidente de partido, ¿qué llamado le hace usted a sus funcionarios, o a los funcionarios de su partido en realidad, respecto a la vacunación y priorizarla dependiendo de la edad que tienen más que el cargo que podrían ocupar? Bueno, aquí hay que respetar estrictamente las instrucciones sanitarias de la autoridad sanitaria. Aquí nadie se puede saltar de la fila. Aquí lo que hay que hacer es cumplir con los protocolos establecidos. Primero, las personas que están en la primera línea, es decir, el personal médico, las personas que están más expuestas, y así lo estableció el protocolo del MinSal. Y después, bueno, las personas más expuestas por edad y luego las personas que tienen enfermedades crónicas, de acuerdo a lo estrictamente establecido. Aquí nadie puede saltarse la fila, aquí no se puede buscar excepciones que se hagan, no, estrictamente a lo que está establecido en la autoridad, y eso hay que respetarlo, y eso ha funcionado bien hasta ahora. Le debo decir, yo tengo la experiencia, me fui a vacunar el día que me correspondía, de acuerdo a mi edad. Ahora, como una señal, Heraldo, ellos podrían esperar como una señal a la ciudadanía para que se posterguen su vacunación. Bueno, yo diría que se vacunen cuando les corresponde. Por ejemplo, hay algunos parlamentarios que tienen una cierta edad, son adultos mayores y les corresponde como tales ir a vacunarse. Pero si por lo tanto, tienen que vacunarse de acuerdo a lo que les corresponde. Entonces, no hay ningún privilegio ni ningún perjuicio en la calidad de ser parlamentario, o no podría ser de otra manera. ¿Le parece oportuno que el presidente haya hecho un llamado a sus ministros que respeten más allá de que sean esenciales, como le preguntaba al inicio? Bueno, a mí me parece absolutamente fundamental, evidente, no tendrían ni que recordárselo, porque la autoridad es la primera que tiene el deber de respetar sus propias instrucciones. Si las instrucciones vienen del gobierno, que este es el protocolo para vacunación, evidentemente esas autoridades tienen que ser las primeras en dar el ejemplo.
En ese sentido, ni siquiera debiera recordarlo, pero está bien, nunca está de más. Pero yo diría a todo el resto de las personas que no les corresponde, tienen que ir cuando les corresponda. Y hay afortunadamente suficientes vacunas, el proceso ha ido bastante rápido, lo hemos visto en distintos lugares. Esto es, yo creo que es un orgullo de la manera en que se ha hecho la vacunación gracias al sistema de salud pública que tenemos de atención primaria. Y entonces hay que seguir adelante y no por adelantarse una semana se dé una señal errónea, como ha pasado en algunos países vecinos que están con problemas políticos de crisis política. Heraldo Muñoz, muchísimas gracias por hablar con CNN. Que tengan muy buen día. Muy bien, muchas gracias.